Pues muy buenas tardes tengan a todas y todos quienes nos siguen vía el grupo de estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Eduardo Tziliapango, coordinador del GESE, el cual, por cierto, este año pues está celebrando su quinto aniversario. Y bueno, pues obviamente en ese ánimo, ¿no?, de la celebración hemos preparado muchos eventos, varias actividades, y una de las primeras pues es esta mesa, año de estancamiento, el conflicto Ucrania-Rusia. Y bueno, para tal efecto tenemos nuestro equipo de rusólogas y rusólogos, ¿no?, que conforman parte del grupo de estudios sobre Eurasia. Como ya han visto en nuestras redes sociales, pues tenemos a la maestra Mónica Ramos Flores de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a la profesora Michelle Valderas Escutia, a la profesora Imelda Ibáñez Guzmán y a el doctor Abdiel Hernández Mendoza. Yo pues voy a fungir, o estoy fungiendo como moderador para recordar a quienes nos están viendo en Facebook que pues será una mesa, o la idea que es una mesa tradicional en un formato académico, 15 minutos por ponencias o por intervenciones, y al final quedará espacio para preguntas y respuestas, por lo que invitamos al público a que las escriban en el chat del Facebook y las podremos comunicar a nuestras ponentes y nuestro ponente. Em, Iremos empezando con la maestra Imelda Ibáñez Guzmán. Me permito leer su semblanza. La maestra es candidata al grado de doctor por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Cuenta con una especialización en Política Exterior de México por el Colegio de México. Entre 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en la Federación de Rusia, además que es ponente en el Foro Internacional Rusia-Iberoamérica, que organiza el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Participa en entrevistas sobre temas de la relación Rusia-México para el diario Kommersant y para las agencias Notimedia y Sputnik. A partir de 2018 es redactora invitada a la revista Ruskaya Politología de la Facultad de Politología de la Universidad Estatal de Moscú, además de que ha sido ponente de congresos de relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico del Estado de Monterrey, ¿no? Bueno, Tecnológico Monterrey, Estado de México, y en el Seminario Permanente de Geopolítica, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde, por cierto, funge como profesora. Sus líneas de investigación es Política Exterior de México e Historia Diplomática de Rusia y su política exterior. Adelante, maestra Imelda, tienes 15 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. De verdad que celebro mucho esta reunión especial que tenemos en el contexto del quinto aniversario del grupo de estudios sobre Eurasia. Y pues para mí es un gusto compartir las reflexiones que he hecho en estos 365 días de el inicio de este conflicto tan complejo para analizar y para estudiar, no solamente en el contexto de política mundial y de relaciones internacionales. Entonces, pues reitero el gusto, Lalo, agradeciendo siempre el apoyo para estos eventos, Mónica, Michelle, Abdiel, también pues un gusto, y sobre todo para quienes nos acompañan, colegas, alumnos y pues también público en general. Y pues bien, para esta presentación preparé unas diapositivas. Vamos iniciando. La línea de investigación que tengo es sobre política exterior de Rusia, y precisamente esa es la base sobre la cual voy a hacer una breve exposición, ¿no? Bases y proyección de la actual política exterior de Rusia, de la Federación de Rusia, 2022, 2023, y pues bueno, lo que sigue, ¿no? Como en varios medios de comunicación que pues hemos tenido la oportunidad de participar, sobre todo la semana pasada que se cumplió un año de este conflicto, pues bueno, todos preguntan esta frase, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y pues bien, en el sentido y en el ánimo de saber qué significa Rusia en estos momentos, ¿no? Para la política mundial y las relaciones internacionales. También igual a lo largo de este año me he dado cuenta
que falta mucho, no solamente en México, en partes de América Latina, de realizar un estudio profundo del acercamiento de las bases y los fundamentos de la política exterior de Rusia, sobre todo desde sus propios autores, desde, vaya, las propias formas, ¿no?, bajo las cuales allá en Rusia se leen, se dan lecturas, se escriben, se analizan. Pues bueno, antes de iniciar esta presentación con estas diapositivas, pues bueno, me parece importante y pertinente que podamos distinguir y resumir las claves principales a través de las cuales se analiza de mejor forma este conflicto, ¿no? Pues bueno, este conflicto que bien se le llama y que estamos también en un contexto de debate, es una invasión, es una guerra, es una intervención, es un conflicto proxy, pues bueno, cada quien tiene una forma de focalizar, ¿no?, este conflicto. Y pues bueno, para mí, en el año 2022, Rusia rompe el esquema de la posguerra fría, ¿no? Es decir, que le da un golpe a la unipolaridad. 4 claves, ¿cuáles son? A través de estas claves vamos a poder entender mejor la dimensión de este conflicto tan complejo, ¿no? El primero, el histórico geopolítico, hemos analizado en diversos espacios, ¿no?, el significado de Ucrania con Rusia, tanto desde la perspectiva histórico-geopolítica, de cultura y pues bueno, en cuestiones de focalización también de estudios regionales, ¿no? La diplomático-estratégica, que también es sumamente importante para saber cómo son las proyecciones, ¿no?, en cuanto a la política exterior, sobre todo de estos dos actores, si lo queremos analizar desde la base local del conflicto, ¿no? Los impactos y cambios en la política mundial que generó que ha generado este conflicto, obviamente, y los que generará, porque la hipótesis que tengo es que es el catalizador para las grandes transformaciones de la política mundial de los próximos años, ¿no? Estamos en tiempo apenas de hacer ya un estudio en cuanto al nivel de orden o de esquema de cambios en política mundial. Me parece que es un tanto prematuro, sin embargo, en algunos análisis ya se prevén, ¿no? Si estamos, vaya, en la famosa Guerra Fría, si nos vamos hacia la multipolaridad, vaya, cada focalización y cada esquema que se ha estudiado, pues bueno, nos enriquece mucho. Sin embargo, también siento que es un tanto prematuro, ¿no? Saber qué tipo de esquema, bajo qué esquema y bajo qué conceptualizaciones vamos a analizar lo que sigue de este conflicto, ¿no? Y posterior, y el último punto, la cuarta clave, la forma ideológica, ¿no?, en función a la nueva proyección de la política exterior de Rusia. Pues bueno, teniendo ya estas 4 claves, podemos ya dimensionar de mejor forma para quienes estén interesados, ¿no?, en dar un estudio, un seguimiento o un análisis de este complejo conflicto, vaya, o conflicto complejo. Bien, pues bien, en esta diapositiva les presento a grandes rasgos lo que he podido trabajar y analizar en cuanto a concepción y forma comparativa de las políticas exteriores de estos dos grandes, que fueron dos grandes repúblicas dentro de la Unión Soviética, repúblicas hermanas, vaya, dentro de todo ese conjunto de más estados que conformaron la antigua URSS. Y pues bien, ¿no? ¿Qué sucede con la proyección de la política exterior de Rusia? ¿No? En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que su esquema es especial, ajá, de reproducción de etapas históricas. Debemos de ver que una forma fue la proyección de política exterior durante el tiempo de la Rusia antigua, del Reino de Moscú, posteriormente con el nacimiento del imperio, la etapa de la gran potencia, la etapa ahora de la Rusia postsoviética. Sin embargo, hay un factor que debemos de tomar en cuenta, que es que Rusia siempre debe de aumentar los recursos propios necesarios para sobrevivir en un entorno hostil. Ese es el fundamento y la base que desde los tiempos de su concepción, desde los tiempos de la antigua Rus, cuando nace Novgorod, porque Rusia nace en Novgorod, no en Kiev, debemos de percibir, ¿no?, que Rusia siempre debe de aumentar los recursos propios necesarios para sobrevivir en un entorno hostil. Bueno, ya posteriormente, después de este esquema esencial, ¿no?, de reproducción de sus etapas históricas, debemos de tomar en cuenta la base institucional.
a través de la cual proyecta, ¿no?, todo ese fundamento de política exterior, y pues lo tomamos en la actualidad con el Consejo Federal de Seguridad, con la Academia Diplomática, con los dos grandes institutos o think tanks, que es el IMGIMO y el IMEMORAN de la Academia de Ciencias de Rusia. Todo ello es un complejo y un conglomerado, ¿no?, de espacio de reflexión y de conocimiento que ayuda, ¿no?, a proyectar de mejor forma este fundamento de política exterior. Obviamente, la práctica en proyección doctrinal, eso también hay que tomarlo mucho en cuenta, su actual doctrina, que se caracteriza por ser una política exterior multivectorial, pragmática y siempre en la búsqueda del equilibrio multipolar, ¿no? Y sobre todo a partir de el pasado 2022, pues bueno, se caracteriza como una política exterior soberana e independiente. ¿Qué pasa con Ucrania? Con Ucrania, pues obviamente sabemos que es una república joven con 31 años, 31 años de haberse independizado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pues obviamente tiene un alto grado de rotación de elites, ¿no? Es decir, que no tiene una forma de, de concebir un interés nacional propio, por ese grado alto de rotación de elites, oligarcas, grupos de interés, cuestiones. Actualmente, pues su presidente no es un político, no es un estratega, es un actor, eso hay que tomarlo en cuenta. Tiene una inclinación, ¿no?, por experimentos hacia la proyección de su política exterior. Ejemplo, cuando el tiempo de Víctor Yushchenko, que ese experimento de política exterior se va más a reflejarse a Occidente, a buscar formar parte de la Unión Europea, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuando llega Víctor Yanukovych, obviamente le da un giro y precisamente se va, ¿no?, nuevamente a los intereses de la Federación de Rusia, a conformar, ¿no?, el proyecto que tenía el presidente Vladimir Vladimirovich Putin de la conformación de la Unión Euroasiática, ese proyecto que nace en el año 2012, y pues bien, ¿no?, es una cuestión como también de rotación de interés, ¿no?, de esas propias élites por proyectar cada uno un proyecto diferente de política exterior, ¿no? Tiene una reinvención en prácticas, ¿no?, que obviamente conduce a consecuencias erróneas. El mayor ejemplo lo podemos tener con Vladimir Zelensky, el actual presidente, cuando después de 2019 de llegar a la presidencia de Ucrania, por medio de la concepción de una nueva especie de estrategia militar, dijo que nuevamente, ¿no?, reintegraría la península de Crimea a territorio de Ucrania usando la fuerza, ¿no? Eso me parece que fue un error garrafal por parte de la proyección tanto interna como de política exterior de Vladimir Zelensky. De ahí, pues obviamente Rusia pone atención en esta cuestión de estrategia errónea de política exterior de Ucrania a partir de 2019, ¿no? Y pues a partir del año 2022, una falta de autonomía completa en cuanto a la directriz de su política exterior. También complemento con el ejemplo, cuando se acercan las negociaciones entre marzo y abril del año pasado, había una forma, ¿no?, de acercamiento, aún cuando estaba ya la cuestión de los enfrentamientos en el campo de batalla, precisamente porque no tenía un carácter y una autoridad en cuanto a la proyección de su política exterior, dejó que ésta se mermara en favor de los intereses de los líderes euroatlánticos, ¿no? Y pues vaya, de ahí ya sabemos la forma en la que ha estado escalando este conflicto. Pues bueno, a grandes rasgos, esta es la forma en la que les presento la dualidad, ¿no?, en cuanto a políticas exteriores. La pregunta que en medios de comunicación, que a la opinión pública, que nosotros, analistas y especialistas de política mundial y relaciones internacionales, nos hacemos, ¿no? Porque este conflicto, aparte de haber escalado, pues no termina. Pues bien, porque no son políticas exteriores similares, equilibradas. Por eso mismo, ¿no? Una es completamente autónoma e independiente, sobre todo en los últimos meses, que es la de la Federación Rusa, y la otra, pues obviamente, entrega su autonomía a intereses de otros países, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y pues bien, rápidamente no me detengo en una descripción esquemática de este mapa, solamente les presento la forma en la que fue evolucionando la doctrina de la política exterior de Rusia desde que nace en el año 2000 con
Vladimir Vladimirovich Putin tiene el antecedente en el esquema de 1993, pero sobre todo en el esquema de 1997 con Yevgeny Primakov. Se presenta una nueva doctrina o esquema doctrinal en el año 2009, para el año 2013 se fundamenta de nueva forma, para el año 2016 de igual manera se presenta una nueva forma, una nueva estrategia de política exterior, pero todas con la característica de la defensa del interés nacional, la búsqueda de la multipolaridad y sobre todo de carácter multivectorial. Si ustedes se dan cuenta, al final de este esquema podemos ver que en 2022 es el rompimiento de la unipolaridad y obviamente el fin de la etapa postsoviética de Rusia. Entonces esto hay que también destacarlo, tomarlo en cuenta cuando queramos focalizar nuestro análisis a un estudio de proyección de política exterior de la Federación de Rusia. Desde el año pasado se tiene el objetivo de generar el nuevo proyecto, la nueva estrategia de política exterior. Sabemos que el contexto pues es difícil, pero en la práctica vemos hacia dónde se dirige, ¿no? Ese concepto o proyecto de política exterior pues no ha salido, está quizá todavía detenido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene que pasar obviamente a la Duma para que posteriormente pues el presidente la presente, ¿no? Pero pues bueno, hay que estar atentos, ha pasado un año después de esto, pero como les comento, ¿no? Ya a la práctica ya estamos viendo hacia dónde se dirige esta nueva política exterior de una Rusia ya no postsoviética, sino vaya entrando a una nueva etapa. Ahora, también de forma muy concisa, muy rápida, les presento el mapa. Este mapa lo conseguí de un proyecto muy interesante que están haciendo en el Instituto Imemorán, de allá de la Academia de Ciencias de Rusia. Fue un pequeño dossier que presentaron el pasado octubre, noviembre, en donde pues obviamente ellos analizan, ¿no?, la forma bajo la cual las políticas exteriores de la mayoría de los países se movieron en torno, ¿no?, cuando Rusia hace el impacto con la operación militar especial en territorio ucraniano. Podemos distinguir obviamente en el mapa quienes están en color azul, los estados en color azul es el occidente colectivo, como así le llaman ya los líderes rusos. Los otros que se distinguen por colores entre rojo, morado, rosa, son los países que han conformado, ¿no?, una forma de proyección diferente de su política exterior en cuanto a los intereses que actualmente proyecta el gobierno ruso, ¿no? Tenemos obviamente los que están en la mayor parte en color entre rosa, un poquito morado, los que se encuentran neutrales, de cierta forma apoyan estos fundamentos nuevos de Rusia, de su estrategia, y pues bueno, ¿no? Así podemos distinguir a grandes rasgos esta situación. Me llama mucho la atención que en el continente africano pues es Eritrea, ¿no?, la que se encuentra pues a un favor completo, ¿no?, de la disposición o de la nueva posición, ¿no?, de Rusia en este contexto de la operación especial militar en territorio ucraniano. Y algo también que me gustaría destacar es que una cosa fue, ¿no?, haber votado en contra, ¿no?, de esta posición de Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas entre marzo y abril del año pasado, y otra cosa es proyectar, ¿no?, o generar puentes de cooperación en cuanto Rusia busca, ¿no?, en diversas formas obviamente pragmáticas, la proyección de su política exterior en diversas regiones, ¿no? Para esto, pues bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya, ¿no?, del mapamundi que presento en la anterior, aquí ya lo vemos más en un esquema, ¿no? ¿De qué forma va a llevar su práctica la nueva estrategia de la política exterior de Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania, ¿no? Pues bueno, una de las características, como ya les había comentado, la multivectorialidad, ¿no? Aquí vemos ese mapamundi con esos mismos colores, el número de países y el nombre de algunos de ellos, ¿no?, que representan, ¿no?, quienes obviamente están en contra de ella,
quienes pragmáticamente se pueden acercar a Rusia para complementar cuestiones de cooperación estratégica, quienes simplemente se mantienen al margen, ¿no? Y pues bueno, por lo que yo puedo distinguir, aquí es donde vamos a aplicar, ¿no? Ajá, multivectorialidad a cuestión regional de esta proyección de política exterior hacia obviamente la región eurasiática, hacia Asia en general, África y América Latina. Si ustedes se dan cuenta, aquí la flecha que señalo son 96 países, incluidos obviamente los que conforman estas regiones, los que se encuentran en disposición, ¿no? Ajá, de generar esta forma de cooperación, ¿no? Y lo vemos en la proyección o en la práctica, pues bueno, con el fortalecimiento del grupo BRICS, con el fortalecimiento también de la Organización de Cooperación de Shanghái, esta organización que nace desde el año 2001 y que ha ido creciendo de manera pues paulatina, ajá, pero no perdiendo ese ritmo y no perdiendo ese objetivo, ¿no? Para que dentro de la vasta región eurasiática pues se genere un bloque especial de cooperación en diversos sentidos, ¿no? En el económico, en el político, obviamente, en el cultural, en el financiero, y pues bueno, vaya, eso también hay que tomarlo en cuenta y destacarlo, ¿no? La práctica actual de la política exterior de Rusia. Reitero, de verdad que sería muy bueno saber ya la base de este documento, sin embargo, pues bueno, por obvias razones este documento no ha salido, no saldrá creo en el corto plazo, pero en la práctica estamos viendo la redefinición de una política exterior de Rusia que aplica su multivectorialidad hacia las regiones de Eurasia, Asia, África, América Latina, para generar el esquema del que siempre ha buscado a partir de 1997, que es la búsqueda de la multipolaridad. Y pues bien, esta reedición de la política exterior de Rusia, ¿a qué nos lleva? Los rusos dijeron, el gobierno y así también las élites y obviamente también un grupo de académicos, entre los que destacó a Fyodor Boikolovsky, a Sushevstov, a Iván Timofey, que pues es un punto de no retorno a la cuestión anterior de cooperación con los países occidentales. Antes eran los socios, ahora son el occidente colectivo, ¿no? ¿Hasta qué grado van a negociar y hasta qué grado van a cooperar? Porque pues obviamente si Rusia dice que van en búsqueda de la multipolaridad, esa multipolaridad que llamaba Primakov es un espacio de equilibrar siempre a través de la negociación y la cooperación. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué grado se va a negociar y hasta qué grado se va a cooperar si ellos dijeron que es un punto de ya no retorno a la anterior forma de cooperación y de negociación con los líderes euroatlánticos sobre todo, ¿no? Y esto lo destacó en 5 puntos iniciales. Me parece que para que esta reedición funcione en cuanto a la nueva práctica de la política exterior de Rusia y su proyección también junto al esquema de su interés nacional, se debe de hacer un análisis crítico, ¿no? De su política exterior desde las bases de Gorbachev. Eso ya se hizo desde hace ya 2 décadas, que resultó, ¿no?, en la forma de consistencia de fundamentos y enfoques teóricos, y pues eso lo podemos destacar a través de la doctrina de Yevgeny Primakov. Un segundo punto, ¿no? La ruptura con Occidente llevará a una gran oportunidad, ¿no?, para que el propio Estado ruso busque cuál es su lugar, su papel y su objetivo en el esquema de la política mundial, ¿no? Rusia me parece que tiene que garantizar la estabilidad de su relación. Obviamente en estos momentos no se puede con los oponentes. En algún momento, cuando ya llegue el alto al fuego y se genere todo el esquema de negociación, vamos a saber hasta qué punto Rusia va a dimensionar esta forma, ¿no?, de garantizar estabilidad en cuanto a la relación con sus oponentes y obviamente también con sus socios estratégicos, ¿no? El gran Minutos, reto, Sime. sí, perdón. 2 minutos. 2 minutos, sí, gracias. Mantener el equilibrio en un esquema convulsionado como pues, el que actualmente vemos, que, insisto, no podemos hacer un análisis rápido, ¿no?, de una forma esquemática, si es Guerra Fría, si es multipolaridad, que me parece que todavía estamos muy alejados del nacimiento de la multipolaridad. Y pues bueno, en último punto, contribuir incluso
en condiciones adversas al desarrollo del país. Sabemos siempre, ¿no? Y el esquema teórico de la proyección de una política exterior es que si no hay una política interna fuerte, la proyección de una política exterior es endeble. Entonces, pues eso también es muy distinguido, ¿no? Para que analicemos. Y pues para finalizar, ¿no? Me parece que el conflicto que asistimos en las regiones postsoviética y euroatlántica es complejo y a partir de eso se muestra la dificultad para analizarlo y sobre todo predecirlo. Lo que sucede entonces nos obliga a buscar nuevos modelos y esquemas de estudio, obviamente, y a ser muy cuidadosos en las evaluaciones y los pronósticos. Entonces, pues con esto yo termino mi presentación y pues reitero, celebro mucho este encuentro entre los compañeros rusólogos del grupo GESE y pues agradezco mucho este espacio para compartirles estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Imelda, por compartir, por abrir la mesa y compartirnos tus perspectivas, tus opiniones. Daremos ahora, parece que turno a nuestro siguiente ponente, el doctor Abdiel Hernández Mendoza, quien es profesor de tiempo completo en la ENES Juriquilla, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestro en geociencia y administración de recursos naturales por el IPN y licenciado en relaciones internacionales por la UNAM. Fue seleccionado por el gobierno ruso como joven líder en el Congreso Internacional Rosotrudishetov, no sé si lo pronuncio, Rishetov, candidato al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y actualmente se desempeña como responsable de los estudios internacionales en el Juriquilla. Ha impartido diversos cursos en torno a la geopolítica rusa, como Rusia en la geopolítica del siglo XXI, Rusia, una lectura no occidental, geografía del poder en Eurasia, Rusia en el siglo XXI, entre otros. Y sus temas de investigación son geopolítica, geoeconomía, capitalismo cognitivo, tecnologías de la comunicación, teoría de relaciones internacionales y negocios internacionales. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Eduardo Tsili, y aprovecho para felicitarte por estos 5 años de grupo de estudios sobre Eurasia. Es la verdad una fiesta en ese sentido. Lo que no es una fiesta, obviamente, es hablar de guerras y pues todo lo que implica precisamente este conflicto del que estamos hablando, y pues aprovechar también para saludar y agradecer a la doctora Mónica Ramos la iniciativa para presentar este tipo de análisis en lo que pues ya va un año de lo que en Occidente se conoce como la guerra Rusia-Ucrania. Sin embargo, como ya lo explicó Imelda, no es una cuestión, digamos, nueva, es una parte que ya se tiene que analizar en términos históricos, desde una concepción también o una visión rusa que es muy distinta a la occidental, que tiene que ver con confrontaciones atlánticas y eurasiáticas. Justo en este marco creo que es donde quisiéramos, en el caso propio de las investigaciones que se han realizado, ahondar un poco, ¿no? Y bueno, pues contento de estar también con Imelda, con Michel en esta mesa, con quien ya he tenido pues la fortuna de estar en otros espacios, y siempre agradecido por el aprendizaje que tengo de ustedes, no solamente de esto, sino también en general de las relaciones internacionales y su calidad como seres humanos. Yo quisiera, en este sentido, empezar con una aseveración que probablemente se convierta en un debate, ¿no? No es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre Rusia y Occidente, y que tiene una tendencia a ir todavía más allá, no por el hecho de que Vladimir Putin haya dicho que aún y con la desnazificación de Ucrania no se va a terminar la guerra. Todavía faltan algunos espacios como los que ahorita están sonando en el caso de Transnistria, de Osetia del Sur y otros en específico, que implican también pues observar que esto tiene, digamos, una consecuencia mayor. Observar también que la salida de el Star 3 no es algo nuevo, es algo que se prevenía. Ya habían salido de un pacto nuclear también los estadounidenses de manera unilateral,
y lo que nos lleva a ver también que es una de las guerras del siglo XXI, muy interesante, porque estamos hablando ya del elemento cognitivo a partir de lo que es una guerra infomediática. Ya no es una guerra mediática, es una guerra infomediática en donde se genera información que es pasada por verdad y que, pues lo sabemos, se viraliza, y que a partir de esa viralización, pues resulta ser que pues se pone como bueno o malo según sea el medio de comunicación en el que estemos enfocándonos. Es precisamente lo que vemos, ¿no? Hay un doble rasero estadounidense en lo que es el análisis de estas acciones que están realizando en estos momentos. Biden se atreve a criticar y a amenazar a China si suministra armas a Rusia, mientras que Estados Unidos sí puede suministrar de armas a Ucrania, ¿no? Pero, digamos, vamos a ahondar un poquito más en lo que ya empezaba muy bien Imelda a dilucidar, y que me llevó a 1997, yo creo que a varias personas, porque Biden no es un sujeto nuevo en la política estadounidense. Es decir, esta mentalidad de guerra fría, que desde mi perspectiva no es una cuestión, digamos, nueva, es una cuestión ya anclada ahí, y sobre todo en esta cuestión del Estado profundo estadounidense, de seguir viendo a Rusia y a China como aquellas partes enemigas y aisladas que se presentaban durante la Guerra Fría, sin tener en cuenta que probablemente lo que causó la desaparición de la Unión Soviética, decía Vladimir Putin en su momento, el error geopolítico más grande del siglo XXI, la desaparición de la Unión Soviética, no fue tanto por la presión estadounidense, sino por elementos internos. Ahora, a nivel interno, Rusia es distinta a la Unión Soviética, y eso no ha quedado claro para Occidente. Parecería ser que esa presión que se tenía durante la Guerra Fría pues estará presente. Y hay algunas conclusiones muy interesantes a las que yo quiero recurrir en este sentido, y sobre todo iniciar con esta frase de Biden en el 97. Obviamente en un tono sarcástico se tiene que leer, porque si ustedes buscan este video y esta frase la encontrarán. Biden decía, y luego los rusos me dicen, sigue ampliando la OTAN, vamos a hacernos amigos de China. Casi me río, apenas podía contenerme y dije, buena suerte a ustedes, si fallan con China, prueben con Irán. Y bueno, es algo interesante. Se empezó a conformar precisamente después del 1 de enero de 1992 con la existencia de 15 nuevos sujetos de derecho internacional, entre ellos Rusia, obviamente Ucrania, que anteriormente pues pertenecían al mismo ente geopolítico. Con la separación dejan de ser estados aliados y empiezan a ser estados competidores en un sistema ya capitalista. Habrá que decir también eso pues con todas las palabras. La Rusia que estamos viendo hoy no es la Unión Soviética, es una Rusia capitalista, es una Rusia que regresa a la parte secular, digamos, en esa tradición cristiano-ortodoxa, y es una Rusia también con un poder suave bien interesante. A mí me tocó vivirlo con este premio que recibí con el Rosotrutnichev respecto a lo que es el poder blando que se dice en las relaciones internacionales, y observar precisamente cómo en esta garantía de aprendizaje de la cosmovisión rusa encerraban algo bien interesante también, que se convertiría en parte de su doctrina de política exterior, que es agregar al idioma ruso como un elemento muy importante de la seguridad nacional. Y dentro de su mismo esquema de seguridad nacional implica decir que se podría en algún caso considerar a las personas rusohablantes parte rusa, y ellos en su esquema de seguridad nacional defenderán al ruso hasta en los últimos rincones del mundo. Es decir, hay que leer entre líneas esto, porque es como muy interesante respecto a las doctrinas de seguridad internacional que no reconocen fronteras en el caso ruso para defender su lengua, y a la par generan las condiciones necesarias para expandir estos programas de lectura, ¿no? Lo mencionábamos en algún elemento sobre lo que posicionamos como la doctrina de la matrioshka, ¿no? Es decir,
para quienes hacen estudios culturales de Rusia, saben que si les regalan una matrioshka, no es como solamente separarla, sino que de la menor a la mayor van pidiendo un deseo. Si se les cumple un deseo, lo cubren con la que le sigue y así sucesivamente hacen una colección de deseos. Si ustedes piensan a partir de esa cosmovisión, la parte de la matrioshka, en términos de lo que es la geopolítica rusa, Rusia inicia siendo un país mediterráneo y se va expandiendo, va guardando sus deseos. Y eso ha sucedido hasta hoy, independientemente de la implosión de la Unión Soviética. Rusia hasta hoy se sigue expandiendo, ¿no? Y esa es una realidad que no, pese a la doctrina Carter, que sigue vigente, no ha podido detenerse. Otro antecedente, yo diría, muy grande, independientemente que en la época de Yeltsin, de Boris Yeltsin, ya empezaba a hablarse del regreso a la cuestión eurasiática justo con Yevgeny Primakov. Sin embargo, el proyecto no logra consolidarse como tal hasta la llegada de Vladimir Putin. Y en un evento bien interesante que es el 11 de septiembre de 2001. El 11 de septiembre de 2001 significó a Rusia el regreso a los escenarios del mundo en términos de adaptarse en lo que todavía era la luna de miel con Occidente y esa necesidad rusa que nos cuestionábamos mucho, sobre todo después de 1992, por qué Rusia necesitaba tanto la aceptación de Occidente como un país civilizado, cuando se observaba que nunca los iban a aceptar como propios, ¿no? Es decir, esta vieja doctrina geopolítica de Mackinder de impedir a toda costa que tanto alemanes como rusos formaran una alianza está más que presente y que vigente. Ya Hersh lo dijo con este reportaje respecto a lo que fue el boicot del Nord Stream 2, ¿no? Entonces Vladimir Putin en 2001 se alía a lo que es esta cruzada internacional contra el terrorismo que George Bush hijo lanza al respecto de los atentados terroristas 2001 en Nueva York y Washington, y empieza también a hacer algo bien interesante, que es a recuperar el poder en aquellos espacios donde tenía problemas separatistas, en específico, el más evidente era Chechenia, ¿no? Y Rusia empieza a tener ese tipo de credibilidad con un Vladimir Putin fuerte, que desde esos momentos empieza una carrera bien interesante al respecto de utilizar el gas natural. Ya se empezaba a ver la importancia del gas natural desde esos momentos y la construcción de diferentes proyectos energéticos que impulsaban, entre otras cosas, la creación de gasoductos, ya evitando a Ucrania, por ejemplo, para que no fuese uno de los países de tránsito más importantes y hacerlo de manera directa en ese momento con el ex primer ministro alemán, que después se va a convertir en el gerente del Nord Stream 2 antes de la llegada de Angela Merkel, ¿no? Y bueno, esta cuestión va a empezar a recrudecerse a lo largo del tiempo, en la crisis financiera de 2008, vienen los primeros intentos de separación entre Rusia y Alemania en las conferencias de seguridad de Múnich, en específico cuando Vladimir Putin advierte que los energéticos van a ser un arma todavía más letal que las de destrucción masiva. En plenos Juegos Olímpicos le cierra el gas a Georgia y hacen que pues empiecen a quemar sus muebles para calentarse en inviernos de menos 20 grados, imagínense. Fue una llamada de atención en esos momentos y logra mantener estos estados, digamos, de alguna manera con problemas de separación en Osetia del Sur, en Transnistria principalmente. Pero más adelante, en la cuestión de Odessa, ya con un Volodymyr Zelensky muy apuntalado después del buen resumen que nos hace Imelda, un genocidio del que poco se habla, ¿no? Que invita de alguna manera a que en ese marco en específico, aquí muchos dicen la anexión de Crimea, ¿no? Pero otros dicen la reincorporación de Crimea al territorio ruso, porque pues prácticamente nunca dejó de ser ruso en estricto sentido cultural, pero sobre todo militar, precisamente porque uno de los sueños rusos siempre es mirar hacia las aguas cálidas
del sur, ¿no? Y mientras no entendamos esa perspectiva, que sí la tiene muy bien entendida, por ejemplo, Stratford, un centro de pensamiento estadounidense sobre cómo ven los rusos al mundo, es decir, mirando hacia lo que son directamente a las aguas cálidas, lo entenderemos, digamos, de una mejor forma. La otra cuestión, pues, tiene que ver con, pues ya, digamos, el conflicto directo, en específico, la recuperación de Crimea, la aceptación de todo lo que es el Donbass, Lugansk, Donetsk, etcétera, y el establecimiento de unos primeros acuerdos de Minsk que ya, bueno, pues, quienes siguen las noticias, digamos, alternativas a BBC, a CNN, sabrán que pues Angela Merkel dijo que estos acuerdos de Minsk eran una pantalla precisamente para fortalecer a Ucrania en lo que es el conflicto, ¿no? Y bueno, el inicio de la operación especial, el sabotaje al Nord Stream, y en todo este contexto, bueno, han surgido elementos que nos llevan a generar una suerte de conclusiones, digamos, muy específicas. ¿Qué ha permitido observar el conflicto en este año? Se enmarca en un ambiente mundial de guerras simultáneas. El conflicto en Ucrania no es el único conflicto en el mundo, pero es el conflicto más mediático. Eso es un hecho. ¿A qué responde el ser mediático? Bueno, podríamos verlo desde una cuestión de etnicidad, lo podemos ver desde una cuestión de clase, lo podemos ver de una cuestión de raza, lo podemos ver incluso una cuestión secular en términos de lo que es la religiosidad cristiana o de un origen judeocristiano, muy importante. Pero también hay otros conflictos, digamos, muy antaños que siguen ahí, algunos muy evidentes como el de Palestina, otros en Somalia, en Yemen, en Siria, etcétera, 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 ¿no? Pero si algo nos llamó la atención es que en estos momentos pues, la comunidad anglosajona se alineó precisamente hacia lo que fue el color blanco en términos de lo que es la tonalidad de piel para favorecer un estado mediático ucraniano, ¿no? Y esta cuestión mediática fue muy sonada. Me acuerdo que hace unos días, cuando visitó Biden a Zelensky, salió un video en la televisión polaca, donde atrás de Zelensky y de Biden va el doble de Zelensky. No sé si ustedes lo habrán alcanzado a ver, pero que implica sobre todo algo que ya está de alguna manera preparándose tras bambalinas dentro de las estrategias geopolíticas que existen acá, y es precisamente la probable pérdida del conflicto por Ucrania en un primer momento, pero como dijimos hace un rato, no va a terminar en Ucrania, por lo que parece. Hay más conflictos todavía venideros. Hay digamos, un llamado en el caso de Bielorrusia también a fortalecer las reservas de su ejército. Mandó a llamar a 150,000 reservistas en fechas recientes. Es decir, probablemente se incorporen a este conflicto más actores en este sentido. Pero tiene una lógica todo esto, ¿no? Nosotros decimos que tiene una determinante energética. En un mapa que hemos mostrado ya en diferentes espacios, en donde, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de la concentración de los minerales críticos estratégicos están en los territorios ya ocupados por los rusos. Y es una guerra por recursos críticos estratégicos. Ahorita voy a regresar a ello, pero sí es muy importante saber que tiene una determinante energética. Permitió esta guerra, o ha permitido hasta ahorita, ver que el efecto de las sanciones es más duro para Europa que para los rusos. Si alguien está acostumbrado a sanciones, son los rusos, desde la Unión Soviética hasta la fecha. Entonces saben cómo paliar con esas sanciones, saben cómo vivir con sanciones, saben negociar en el marco de una guerra. Y hasta este momento, bueno, pues podemos observar a una Rusia que sigue mandando satélites al espacio, que sigue dentro de su complejo tecnológico industrial apostando por un minado en blockchain muy importante, del cual poco se habla, a partir de lo que son las canastas de criptodivisas, ¿no?, que están ahí presentes. Y por el otro lado, bueno, estamos viendo manifestaciones en Europa, obviamente no tan mediatizadas como a lo mejor en un momento de equilibrio podrían darse, en donde exigen un alto precisamente a la guerra, ¿no?
Fortaleció el camino de las alternativas a Occidente en la construcción de un orden mundial alejado de la unipolaridad. Como lo dijo Imelda, no es algo que esté construido como tal, está en principios, pero la historia nos lo ha dicho, ¿no? Por ejemplo, hay un libro muy interesante de Gabriel Kolko que se llama Política de Guerra. Cambia precisamente a partir de conflagraciones muy grandes como la Segunda Guerra Mundial. No es un conflicto entre Ucrania y Rusia, como lo mencionamos hace un momento, y yo diría que estas dos últimas son muy importantes ya prácticamente para ir finalizando esta suerte de reflexiones. Hay una renovación del complejo científico, militar, industrial y financiero. Y esto es muy importante porque estamos hablando de la incorporación ya de plano de lo que son las empresas transnacionales a la guerra. Y sobre todo en esto que Eric Sadin, este filósofo francés, va a llamar la siliconización del mundo a propósito de la participación de Silicon Valley en la guerra, ¿no? Por el otro lado está Shenzhen, por el lado de los rusos, pero también en el caso chino tienen su propio Silicon Valley, pero en la cuestión estadounidense se está viendo una renovación de este complejo científico, tecnológico, militar, industrial, en específico el armamentista, que es el que está sacando su stock, digamos, más viejo, lo está renovando, y que probablemente en esta escalada, pues veremos, pues no solamente esta suerte de dronización de la guerra que ya vimos en, digamos, el ataque que están haciendo los ucranianos con drones me parece que fue en Odessa, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, fue ayer, o los mismos ataques que están haciendo los rusos con estos drones kamikaze en el mismo Kiev, ¿no? Y hay dos expansiones evidentes. La expansión de la OTAN, en esto que ya empezaba a estudiar en su momento en el libro Geopolítica de la expansión de la OTAN, Antonio Sánchez Pereira, y por el otro lado, la expansión de Rusia. Y esto es lo interesante. Las políticas que se han hecho en estos momentos para sancionar y minar a los rusos, pues han implicado que los rusos reaccionen expandiendo su territorio, ¿no? Primero fue con Crimea, luego con Lugansk, luego con Donetsk, y si hacemos un poquito de caso a este mapa, habrá que preguntarnos si los rusos realmente, sabiendo lo que existe en el interior de la tierra, en estos espacios, dejarán, por decirlo de alguna manera, libre este territorio, ¿no? Pues lo van a defender, así como los mismos ucranianos, a partir de la inyección de capital estadounidense, van a querer recuperarlo. Sí nos han dicho que Ucrania es el granero de Europa, que en Ucrania hay suelo muy fértil, porque la verdad es que sí lo existe. Sin embargo, abajo de ese suelo existen este tipo de recursos críticos estratégicos que probablemente sean de un valor mayor que lo que es la parte de los granos, ¿no? Independientemente de que aún y cuando se acabe el día de hoy la guerra, no quiere decir que mañana empezarán a circular los granos de nuevo, ¿no? Eso habrá que tenerlo también muy presente. 2 minutos. Muchas gracias. Ya para terminar, yo quisiera decir que hay que comprender con esto que lo que está en juego es el dominio de una nueva revolución industrial. Y para que una nueva revolución industrial pueda expandir su tecnología como tal, necesita de una base material. Y la base material es precisamente lo que está en disputa en estos momentos, y no solamente es en Ucrania, pero lo podemos observar con digamos, dos bloques punteros, el de Estados Unidos y la OTAN y el de Rusia y China. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ariel, por esta exposición, ¿no? En la que nos compartes un poco, complementando, me parece muy bien lo que ya mencionó la profesora Imelda. Y ahora pues daré la palabra a la profesora Michelle Valderas Escutia, quien es estudiante de la maestría en Estudios en Relaciones Internacionales del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, licenciada en Relaciones Internacionales, con mención honorífica de la misma universidad, y ha realizado estancia de investigación a nivel maestría en la Universidad Complutense de Madrid,
además de formar parte de grupos de trabajo e investigación como el GESE y el proyecto PAPIT, el desarrollo humano y la seguridad humana en el orden mundial del siglo XXI. Sus líneas de investigación pues, son Rusia, espacio postsoviético, geopolítica, identidad y cultura. Adelante, Michelle. Muchísimas gracias, Eduardo. También me sumo también a los agradecimientos y las felicitaciones al 5º aniversario del GESE. También tan necesario estar creando como estos vínculos académicos desde diferentes universidades, desde diferentes puntos y también desde diferentes puntos de análisis, aunque aquí todos los presentes estudiamos Rusia, también me parece bastante enriquecedor que todos desde ciertas visiones un poquito variadas, ¿no? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Para ir ganando un poquito de tiempo, pues ya voy a empezar a compartir. No sé si me pudieran habilitar el permiso. Listo. Yo voy a estar recuperando algunos elementos que ya de manera muy puntual, tanto Imelda como Abdiel nos explicaron bastante bien. Entonces, bueno, a un año del conflicto en Ucrania, a mí algo que me interesa mucho, con todo lo que ha estado pasando, creo que es muy difícil hacer un resumen tal cual de todo lo que ha pasado, porque ha pasado mucho y nada al mismo tiempo, ¿no? O sea, demasiadas noticias, demasiados movimientos, avances, retrocesos, discursos, hay temas energéticos, sociales, en muchos sentidos, pero que a la vez pareciera como si no hubiera un avance real o una solución real a este conflicto, ¿no? O sea, pareciera que las cosas como habían empezado hace un año, al contrario de haber encontrado algunos puntos de encuentro o de mediación o de negociación, más bien parece que cada vez se complican más, ¿no? O sea, hace ya también un año, me parece justo por ahí de abril, que iniciaron algunas rondas de algunas pláticas, algunas negociaciones. Parecía que se estaba ahí alumbrando la salida para este conflicto, pero lamentablemente pues no hubo mayor solución más que hacer como esta recapitulación de las demandas desde Rusia, el avance de los miembros de la OTAN cada vez más cerca hacia la frontera de Rusia, estas acusaciones también desde el gobierno de Rusia a lo que ellos también ya llamaban al genocidio en los últimos 8 años, ¿no? Desde 2014. Entonces, bueno, en estas idas y venidas pareciera que no tenemos del todo claro cómo se va a solucionar esto, y ya con muchos de los elementos que nos han mencionado tanto Imelda como Abdiel, me parece importante hacer algunas reflexiones. Pero primero, antes de entrar como directamente en materia, me gustaría también hacer un comentario rapidísimo sobre esta guerra, sobre este conflicto. Y es que me interesa mucho también, aprovechando justamente el espacio, este espacio que estamos creando aquí, diferentes colegas desde la academia, ser lo suficientemente críticos justamente también con todo este conflicto, ¿no? Más allá de las posiciones políticas, oficialistas, mediáticas, tanto de Occidente como de medios rusos, incluso del mismo gobierno de México, etcétera. Tratar de verlos justamente con como con este privilegio académico que podemos tener de tratar de analizar un poquito mejor qué es lo que se estaba diciendo, ser críticos también con estas posturas y reconocer que más allá de las posturas políticas o más allá de los discursos que den ciertos líderes políticos, no podemos perder de vista que en una guerra siempre los más afectados va a ser la misma población, ¿no? La misma sociedad. Entonces, más allá de defender la guerra o más allá de criticarla o en cualquier sentido, es pensar también todo lo que está significando eso, ¿no? Y que cada día que está pasando, pues, no nada más población ucraniana está padeciendo estas consecuencias, también los mismos rusos y por supuesto también, hay que decirlo, esta incertidumbre también en las poblaciones europeas, con todo ese recibimiento de gente ucraniana y la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, ya ni hablemos además de los elementos económicos que pues creo que Mónica nos va a explicar muchísimo mejor.
Entonces, bueno, haciendo una recapitulación rapidísima, porque además Imelda ya nos explicó un poquito de esto. Primero, punto importantísimo, y que lo decíamos de hecho hace un año, es reconocer que este conflicto no empezó en el 2022, ¿no? O sea, podríamos decir que trae su raíz más importante en 2013-2014, aunque tampoco nace específicamente en ese momento, pero bueno, surge en este periodo, en este movimiento llamado el Euromaidán, seguido del referéndum y después la anexión de Crimea a la Federación de Rusia, ¿no? Que para hacer un alto al fuego en este momento se firmaron los acuerdos de Minsk de 2014-2015, en donde el gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia se comprometían a diferentes puntos para poder detener ya este conflicto en ese momento, y que para el año 2022, dentro de estos discursos que dio el gobierno de Putin, fue que el gobierno de Ucrania no se apegó a estos acuerdos, que siguieron atacando a la región del Donbass, siguieron atacando a las repúblicas específicamente de Lugansk y Donetsk, y por lo tanto, pues todas las consecuencias que hemos visto, ¿no? En 2019, cuando llega Zelensky, bueno, que es electo presidente de Ucrania, y importantísimo, que ya lo mencionó Ucrania, pero, perdón, que ya lo mencionó Imelda, disculpen, pero que es importantísimo decirlo, Zelensky no es un político en sí, ¿no? O sea, Zelensky es un actor, es un comediante que fue electo por una campaña mediática muy pop, por así decirlo, ¿no? Que salió de una serie de televisión cómica donde de pronto ganaba la presidencia de Ucrania, y entonces se convertía como en el héroe nacional, ¿no? Que iba en contra de los corruptos, en contra de los amiguismos y de una manera como de sátira política. Pero bueno, esto rebasó toda la ficción, terminó siendo presidente, y pues también ahí, de ahí muchos de los errores también políticos que se han cometido por parte de este presidente, ¿no? Algunos de estos errores, por supuesto, algunos de los discursos que dio Zelensky desde el 2019 sobre sus intereses en acercarse nuevamente a la Unión Europea, de adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y además sus deseos de poseer armas nucleares, ¿no? De volver a convertir a Ucrania en una potencia nuclear. Esto, por supuesto, levantó pues todos los focos rojos en Rusia. Hubo ahí algunas invitaciones también por parte del gobierno de Rusia como para crear como ciertos estándares de seguridad dentro de Europa, en un sentido paneuroasiático, o sea, que incluyeran no nada más Europa occidental, sino también a la misma Rusia, pero pues esto no se le hizo mayor caso a este gobierno, ¿no? Y bueno, ya lo más cercano, en febrero de 2022, después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, se reconoce la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y seguido de esto, el 24 de febrero del 2022, después de algunos bombardeos del gobierno de Ucrania hacia estas dos repúblicas, es que Putin ordena el inicio de la operación militar especial en territorio ucraniano, con dos objetivos principales: de desmilitarizar y de desnazificar Ucrania, ¿no? Y que hace un año comentaba como el peso discursivo que tienen estos dos objetivos, ¿no? En el sentido de desmilitarizar, haciendo referencia pues a todas estas modificaciones de infraestructura militar que se había estado realizando dentro de territorio ucraniano, y con ahí algunos elementos o algunas certezas o no de que sí se estaban haciendo algunas modificaciones con la intención de ser añadida Ucrania a la OTAN. Y el segundo punto, con el tema de desnazificar, pensando en todo el peso histórico, identitario y político que tiene esta palabra dentro como del significado, no nada más de Rusia, sino también de Ucrania y de todo el espacio postsoviético, ¿no? Pero bueno, en términos muy generales, ¿qué ha pasado en este año? Pues bueno, lo que ya sabemos, Rusia se convirtió en el estado con mayor cantidad de sanciones económicas en la historia. Prácticamente cada mes les llega un nuevo paquete de sanciones económicas.
Recientemente esta semana se le mandó otro paquete de sanciones económicas, no nada más a Rusia como Estado, sino también a personas específicas, por supuesto todos los miembros del gobierno de Putin personalmente, han sido también a ellos también se les han dirigido algunas sanciones económicas específicas, ¿no? Esto seguido también de un sentimiento de cierta rusofobia en todo el mundo, que esto no perdona si se está hablando de personas, de cultura, de arte, por supuesto de medios de comunicación, en cualquier sentido, esto ha sido un problema importante para toda la población rusa. Ha habido un constante envío de armas en general desde Occidente hacia Ucrania. De ahí algunas de las manifestaciones que ya nos había comentado Adriel, por ejemplo en Berlín, que recién esta semana hubo algunas manifestaciones ahí en la puerta de Brandenburgo, donde la gente le estaba exigiendo a su canciller que ya dejara de mandar armas y que ya dejara de invertir tanto dinero en esa guerra, porque pues, los problemas dentro de Alemania pues también son importantes, ¿no? Y estas ayudas que ha recibido Ucrania, también el gobierno de Ucrania por parte de los Estados Unidos, y que también recientemente se acaba de informar que se les va a enviar pues mayor cantidad de dinero para seguir financiando esta guerra, ¿no? Además de las armas. Hemos encontrado discursos constantes de Putin, de Zelensky, de Biden, etcétera. Y por supuesto el más reciente, el discurso anual de Putin frente a la Duma estatal, en donde uno de los principales elementos fue la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, el START-3. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esto? O sea, para ver esto rapidísimo, pues según algunos datos del CIPRI, el informe del último año, pues simplemente Rusia es la mayor potencia nuclear del mundo, incluso por arriba de los Estados Unidos, ¿no? Que bueno, ni siquiera es necesario la cantidad de armas nucleares que poseen para causar una catástrofe nuclear mundial. No se necesitan tantas, pero también hay que tener claro como todos los peligros que puede tener que esta guerra en cualquier momento se llegue a descontrolar, ¿no? O sea, no es un tema menor el tema nuclear, por supuesto que está en el entendido de que una sola arma nuclear lanzada desde cualquier punto es básicamente la destrucción total, ¿no? El avance, como había comentado desde el inicio, pues no se ha visto de manera pues muy diferenciada en todos esos tiempos. Ha habido avances, ha habido retrocesos. La principal acción se encuentra todavía en la región del Donbass, en toda esta zona este. Algunas zonas controladas por Rusia y que después han sido recuperadas por los ucranianos, y pues así sigue el avance, ¿no? Básicamente me atrevería a decir que de una manera bastante estancada también. Por supuesto también está el tema energético, aquí no me voy a meter del todo porque Atiel ya nos lo explicó un poquito más, pero pues al final para Rusia está clarísimo que el factor energético es como este poder de negociación o no, o de tratar de generar presión principalmente hacia Europa Occidental, ¿no? Algunos de los estados que más compran o más requieren, como los energéticos rusos, bueno, en primer lugar tenemos a China con un 36%, los Países Bajos, Alemania, Bielorrusia, Corea, Polonia, Italia, y bueno, en general los principales compradores de estos energéticos es Occidente, ¿no? Entonces, quizás para estos momentos, o sea, para el invierno que recién pasó, que esperábamos que quizás aquí en este momento se relajaran un poco las tensiones bajo el entendido de los energéticos. Bueno, estos países tuvieron que buscar algunas otras fuentes de suministro, tener que sacar sus reservas que tenían guardadas por cualquier situación. Sin embargo, lo que realmente ya preocupa es el próximo invierno también, ¿no? Que pues ya no pueden seguir con extendiendo más el uso de estas reservas. Entonces, digo, la esperanza es que este conflicto termine
ya próximamente, pero por cómo han ido avanzando las cosas, no ha habido mayor esperanza todavía, ¿no? El tema de los Nord Stream, estos sabotajes, que por supuesto también son un tema importantísimo, pero insisto, no me voy a meter aquí porque Abdiel ya nos lo explicó un poquito más. Y ya nada más para ir cerrando con lo que yo estaba comentando desde el inicio, es importante pensar también que este conflicto ha afectado a la sociedad, no nada más a la sociedad ucraniana, insisto, también a la rusa y también al resto de Europa, tanto oriental como occidental, pero en números muy bueno, cerrados, alrededor de 8 millones de personas han salido hasta este momento de Ucrania, y ha sido el mayor flujo desde la Segunda Guerra Mundial dentro de Europa, ¿no? Por supuesto ha habido flujos en otras partes del mundo, pero dentro de Europa ha sido el mayor flujo desde la Segunda Guerra Mundial, y la mayor parte de los refugiados pues se han expandido en toda Europa, principalmente en los países más cercanos, pero también en Rusia, ¿no? Alrededor de 4 millones de personas han ido a los diferentes países de Europa y otros 4 millones han sido recibidos en Rusia, siendo Rusia el país que más refugiados ha recibido en todo este conflicto, ¿no? Ha habido, y esto ha generado también incertidumbre tanto para los refugiados como para las poblaciones receptoras, porque, pues como sabemos, no hay una fecha próxima para cuando se termine este conflicto. Ha habido algunas políticas, dependiendo de cada país, para la integración de esta población, ya sea en términos laborales, de educación, de salud, de ocio. La gente ucraniana pues ha tenido que empezar de cero, construir una vida dentro de estos países de acogida, sin la certidumbre de cuándo van a poder regresar y si es que van a poder regresar, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema importante aquí también. Aquí nada más puse una pequeña gráfica con datos del Fondo Monetario Internacional en proporción de población de cada uno de los países, cuánta población ucraniana han recibido, siendo Alemania uno de los que más población ucraniana o más refugiados ha recibido, rebasando el 1.000.000 de refugiados, ¿no? Esta gráfica puede ser un poquito confusa, pero es en proporción de la población de cada uno de los países, ¿no? Siendo Estonia en proporción el que más refugiados ucranianos ha tenido. Y ya nada más para cerrar, me interesa también rescatar como este mapita que fue ahí elaborado por Russia Today en 2014 para explicar en ese momento todo el tema en Crimea, y nada más para ilustrar de manera muy rápida cómo se había configurado ya, o sea, la población étnica lingüística dentro de Ucrania, teniendo por supuesto como del lado occidental, sí, a población de habla ucraniana, pero del lado oriental, mayor, en este lado, más bien a la región de mayoría rusa o rusoparlante, y por supuesto algunas otras minorías, ¿no? Pero incluso étnicamente y lingüísticamente hay una diferencia, o había una división muy clara, marcada también, entre el este y el oeste. Y bueno, pues creo que me comí un poquito de tiempo, pero creo que yo lo dejaré en esta parte. Nada más algunas imágenes también como hay críticas y muy polémicas del presidente de Ucrania. Mientras todo este conflicto ha estado sucediendo, pues ha habido ahí un desfile de estrellas de Hollywood entrevistándose con el presidente de Ucrania, siendo esto pues bastante criticable, ¿no? Pensando en que como jefe de Estado que se encuentra su Estado, o bueno, su país en las condiciones en las que se encuentra Ucrania, pueda darse el tiempo para entrevistarse con este tipo de celebridades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho y yo cerraría con esto. Gracias. Gracias a ti, Michelle, por tu ponencia, y bueno, por lo que nos has compartido. Y bueno, vamos a ahora sí que cerrar con broche de oro con la intervención de la maestra Mónica Ramos Flores, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colima, maestro en Estudios de Área por la Universidad Hancock de Estudios Extranjeros. Se desempeñó como profesora en la Universidad de Colima, en donde también fue coordinadora de la eSchool Program para América Latina, coordinada por la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, actualmente doctorante en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación: seguridad regional en América del Norte, cooperación entre Rusia y China y papel de Rusia en Asia-Pacífico.
Adelante, por favor, maestra Mónica. Hola, pues saludo a todos y muy interesantes sus ponencias, sus imágenes y pues procedo para tener tiempo suficiente de escuchar al público o de debatir entre nosotros. Entonces, lo que estamos viendo aquí o desde el inicio del conflicto y tuve el interés de ver cuál era el alcance sistémico del conflicto ruso-ucraniano, ¿no? O cómo el conflicto ruso-ucraniano trasciende la parte territorial que ya explicaron mis compañeros y va a una competencia en la economía mundial o desde el sistema financiero y en general. Entonces, y vamos a ver también, ahorita se me ocurrió la idea de pensar desde lo sistémico, porque ni siquiera menciono a Ucrania. Entonces vamos a ver que supera o esta parte supera a Ucrania. Solamente tengo 2 puntos por lo corto que tenemos del tiempo. Es el estado de la economía rusa, que ya lo habremos escuchado mucho en las noticias, y la idea también, yo lo planteé como la desdolarización de la economía mundial o el planteamiento de una alternativa al dominio del dólar en el sistema financiero y en el sistema de comercio mundial. Entonces, para empezar o para que sea más fácil entender lo que está pasando con la economía rusa, no iniciaron las sanciones, como ya lo mencionaron mis compañeros, desde el 2022, en febrero del 2022, sino que desde 2014, e incluso lo mencionó Abdiel, durante la época soviética, Rusia, como Unión Soviética, como Federación Rusa, ya estaban acostumbrados a este tipo de sanciones. Este último tramo en el que la economía de Rusia ha tenido que acomodarse es a partir del 2014 y lo que vamos a ver es como esta competencia o como este juego para ver quién va a ganar entre Occidente, representado principalmente por Estados Unidos, por la Unión Europea, Canadá, que se suma a algunas medidas, y las contramedidas de parte de la Federación Rusa. Entonces, bueno, a partir de esta serie de sanciones impuestas, un embargo de armas, restricciones a los mercados financieros, la reducción de acuerdos en el sector energético, Rusia también planteó sus medidas para defenderse. Entonces, por 8 años lo que hemos visto es que se ha ido preparando para enfrentar las medidas que desde 2014 no se aplicaron, pero que ya preveía que podían aplicarse, y también para entender que en 2014 no terminó el conflicto, se llegaron a los acuerdos de Minsk que nunca se respetaron completamente por ninguna de las partes, y entonces seguía latente ese conflicto y a la par la economía rusa se estaba preparando para las nuevas sanciones. Y dentro de las medidas tomadas por Rusia, o uno de los grandes momentos de estos, a partir de las sanciones impuestas por Occidente, fue la firma del acuerdo de gas entre Rusia y China, firmado en mayo del 2014, y fue este parteaguas porque finalmente permitió acomodar una cantidad importante de recursos energéticos en el mercado de China, y fue un acuerdo que se había estado negociando por 10 años, por alrededor de 10 años, y en las que a partir del precio del gas no podían ponerse de acuerdo. Finalmente, este acuerdo representó una ganancia para Rusia de alrededor de 400,000 millones de dólares, y se estima que el precio del gas de una tonelada cúbica de gas sería pagada en $350, mientras que Europa paga ese gas o pagaba ese gas en alrededor de $380. Entonces, parte de la disputa entre Rusia y China era por llegar a un acuerdo que favoreciera a los dos. Finalmente, ante la presión, parte de los críticos dicen que Rusia tuvo que ceder y acomodarse al acuerdo o a los precios sugeridos por China. Otra de las medidas implementadas
es que Rusia prohibió la importación de alimentos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá y de Noruega. Y aunque pueda parecer simple como, prohibieron la importación de pollo, prohibieron la importación de lácteos, de carne de res, de algunas verduras, lo que hizo Rusia fue en ese momento iniciar, porque me acuerdo que criticaban a los quesos producidos en Rusia, muy malos, pero iniciar una especie de sustitución de importaciones y de producirlos de manera nacional. Entonces, lo que vemos es que en este proceso de 8 años, Rusia se había estado preparando y reduciendo la dependencia de Occidente. Incluso buscó nuevos socios comerciales y no sé si se acuerdan que fue en 2014 cuando se anunció un acercamiento entre Rusia y América Latina para conseguir sobre todo alimentos, desde carnes, verduras, etcétera, que ya no iba a importar de Europa. Y a la par, y que no inició exclusivamente o a partir del 2014, fue el inicio de la desdolarización de la economía rusa, que es parte también de este alcance sistémico y de la idea que plantean desde Rusia y China y desde los BRICS de un modelo alternativo al sugerido por Estados Unidos, o que no siempre se tiene que trabajar a partir del dólar y de las medidas establecidas por Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que vemos es que a partir de febrero se han implementado desde la Unión Europea 8 paquetes de sanciones en contra de Rusia. Ustedes pueden ver ahí los sectores desde el área de finanzas, comercio, transporte, tecnología, energía y defensa. ¿Y cuál es el objetivo de estas sanciones? Dificultar, obstaculizar o reducir la capacidad que tiene Rusia de seguir con el conflicto armado o la capacidad que tiene de hacer la guerra. Y hay algunos sectores que quedan excluidos de estas sanciones, como los pensando en el bienestar de la población, o al menos así lo plantean, y es el sector de la alimentación, la agricultura, la salud y los productos farmacéuticos. Entonces, bueno, aquí tenemos una lista de sanciones, de las medidas, algunas de las medidas implementadas por Occidente, que de hecho las 2 primeras son las que se implementaron de las más recientes, en diciembre y en febrero de este año, el poner fin a las compras de petróleo ruso traído por mar, la prohibición de productos derivados del crudo ruso, que se implementaron en diciembre y en febrero de este año. También el techo al precio del petróleo, que se estableció en $60 por barril y que, como vimos, fue a partir del inicio del conflicto en Ucrania que el precio del petróleo o de los energéticos empezó a aumentar. Y eso le sirvió a Rusia para, de alguna forma, contrarrestar las pérdidas que representa o que ha representado perder el mercado europeo. Igual, dentro de las sanciones más conocidas, tenemos cómo fueron congeladas las divisas del Banco Central Ruso, cómo se expulsó algunas de las instituciones financieras y de los bancos rusos del sistema SWIFT. Y a la par, lo que vemos es, además de toda esta preparación que ha tenido Rusia desde 2014, empezar a buscar nuevos clientes para sus hidrocarburos, para el petróleo y para el gas, entre los que destacan China, India y Turquía, pero también el hecho de que tiene la desventaja para negociar Rusia de que está obteniendo precios más bajos de lo esperado por dichos hidrocarburos. En el caso del petróleo, se negoció a $50 el barril, o lo que algunos calculan que se está haciendo un 35% de descuento a la venta de dichos hidrocarburos. Y si bien se está vendiendo de manera barata, sirve como una forma de contrarrestar, como decía, el gas y el petróleo que ya no está comprando Europa. Aquí cabe destacar también que la reducción de la dependencia europea de los hidrocarburos rusos
prácticamente, o el plan de ir reduciendo la compra de hidrocarburos de Rusia inició desde 2009, ha aumentado o de 2009 a 2014, fue más bien una progresión lenta y que se ha acelerado en los últimos años, pero a partir de la crisis del gas de 2009, que fue también parte del conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde no pudieron ponerse de acuerdo Rusia y Ucrania sobre el precio del gas. Entonces, ¿qué hizo en lo que algunos consideran un error de cálculo por parte de Rusia? Rusia le cerró el gas que iba dirigido a Ucrania, y Ucrania cerró el gas que iba dirigido a Europa. Entonces, dicen, no calcularon lo que podía hacer Ucrania, y esto dañó severamente a la industria energética rusa, en el sentido de que a partir de esta crisis energética, los europeos empezaron a pensar en su seguridad energética y en la posibilidad de reducir su dependencia de los hidrocarburos rusos. Pero bueno, aquí lo que vemos son estas sanciones y las contramedidas que le permitieron a la economía rusa desenvolverse de una mejor manera de lo que se tenía previsto por las diferentes instituciones financieras. Lo que también vemos es una de las sanciones implementadas, una de las medidas implementadas por Rusia, que permitió mantener al rublo en un estado saludable o recuperarse después de esta devaluación del 30, del 40% que sufrió en las primeras semanas después de la invasión a Ucrania, y que en la actualidad está casi en los niveles preconflicto de enero-febrero del 2022. Entonces, bueno, esta parte, pensando desde la ciencia política, ¿no? Bueno, uno de los memes o de estos giros, cómo se establecieron diferentes paquetes de sanciones a Rusia, y finalmente Rusia decidió que iba a vender el gas, tan importante más que el petróleo en términos de consumo, que iba a vender el gas en rublos. Entonces, esto le permitió al rublo, o le ha permitido al rublo, desempeñarse de una mejor manera de lo que se tenía previsto. Y algunas de las cifras que hemos visto en estos días, a partir de que se cumple un año de la invasión, es cómo se esperaba que el PIB ruso el Producto Interno Bruto, disminuyera entre un 3 y un 4.5%, de acuerdo a la Eurostat. Eso se esperaba, y finalmente el Fondo Monetario Internacional lanza estas cifras, que esta contracción del PIB ruso solo fue de un 2.2%, y no tan alto como se esperaba. Y a la par se esperaba que hubiera una contracción del 2.3% en 2023, y se espera o se estima que puede haber incluso un crecimiento del 0.3%. Si bien no son cifras agradables o altas, sí hay un mejor desempeño de la economía rusa de lo que se venía previsto a partir de toda esta serie de medidas que empezó a desarrollar desde 2014. Y bueno, aquí vemos también el desempeño del rublo a lo largo de los últimos años, cómo había estado, no ha recuperado los niveles pre-anexión de Crimea, como podemos ver aquí. Por ejemplo, a mí me tocó ver el rublo en 2014 en 35 rublos por $1. 2 años después, en 2016, ya eran alrededor de 65 rublos por $1. Y lo que vemos es que no se ha regresado a esos niveles pre-2014. Pero, sin embargo, en este último año, el rublo tuvo un mejor desempeño de lo que se esperaba. Y bueno, que parte de este desempeño es a partir de las medidas del Banco Central ruso para poder apuntalar la moneda.
Ahora, ya pensando en lo limitado que tenemos del tiempo, más allá de las medidas que ha tomado Rusia para mantener su economía nacional a flote, lo que vemos también es la remodelación de la arquitectura financiera global, o al menos la intención de cuestionar la arquitectura financiera global establecida a partir de Bretton Woods en 1944, cuando se da la desvinculación del oro en 1971 y del establecimiento del petrodólar. Y bueno, es como ha funcionado el sistema financiero y lo que ha buscado Rusia junto con la República Popular de China e incluso con dentro del grupo de los BRICS, que siempre han cuestionado más el orden establecido por Estados Unidos, es empezar a desarrollar estas medidas buscando utilizar menos el dólar y buscando depender menos del sistema financiero vigente. Entonces está desde el nuevo Banco de Desarrollo establecido por los BRICS, que buscaba financiarse a través de las monedas nacionales y no utilizando el dólar, el hecho de que China, Rusia y también China en los últimos años hayan aumentado la cantidad, la acumulación de sus reservas en oro y en otras monedas, disminuyendo el uso del dólar, la decisión en 2019 de comerciar en las monedas nacionales, rublo, yuan, e incluso en julio del 2022, se anunció la posibilidad de lanzar una moneda alternativa que eventualmente pudiera ser utilizado a nivel internacional. Entonces, estas son algunas de las medidas que nos permiten ver, primero, cómo se ha defendido la moneda, la economía rusa, pero también que estas medidas tomadas tienen un alcance que supera el conflicto ruso-ucraniano y que se unen a las medidas iniciadas desde antes para cuestionar el dominio del dólar o la supremacía del dólar en la economía internacional. Entonces, ¿cuál puede ser, ya para ir cerrando, cuál puede ser el alcance de estas medidas? Desde el punto de vista de Rusia, es muy difícil que solo de manera unilateral o sin contar con otros aliados, Rusia pueda lograr como cambios importantes en este panorama, pensando desde diferentes puntos, desde los niveles de comercio que tienen, el tamaño de su economía o la importancia del rublo a nivel internacional. Entonces, aquí también lo podemos ver desde el punto sistémico, en el sentido de que es muy importante la alianza sino-rusa, incluso con los BRICS, para poder plantear un modelo alternativo. Y aquí, bueno, estas cifras solo nos sirven para comparar las grandes diferencias que puede haber y cómo en términos económicos Rusia se está quedando muy atrás de los principales actores, en este caso Estados Unidos y China. Entonces, al tener una economía más pequeña, un comercio más limitado, en términos energéticos no se puede cuestionar la importancia de Rusia, pero sí en términos de comercio mundial, piensen qué dejaron de comprar o qué objeto tienen en este momento que están sentados o que es ruso, que es un celular, una computadora, una marca de ropa, etcétera, etcétera. Es cierto que desde los fertilizantes, los hidrocarburos, son rusos o tienen una importante participación en el comercio internacional, pero en ese sentido también para América Latina, para África, para otras regiones fuera de Europa, Rusia ve su comercio más reducido. Y en cuanto a las reservas oficiales de divisas extranjeras, vemos que el dólar sigue teniendo el predominio a nivel mundial con un 60%, el euro tiene alrededor del 20%, pero lo que sí podemos ver es que de 1999 al 2021, es decir, un periodo de alrededor de 20 años, sí se ha visto disminuido el porcentaje que ocupa el dólar en cuanto a las reservas de divisas extranjeras. ¿Por qué? Porque también sigue teniendo este predominio,
pero se ha ido disminuyendo relativamente frente a otras monedas, como puede ser el euro, como puede ser el oro, como puede ser el yuan, el yen, y en menor medida el yuan, que apenas está haciendo su aparición como una divisa para la reserva, pero en este sentido el rublo ocupa alrededor solo del 1% en términos de reservas oficiales de divisas extranjeras. Entonces, nada más para concluir, me gustaría decir eso, que la guerra o el conflicto armado tiene su alcance, pero también este conflicto armado viene a reforzar los anhelos de multilateralidad y multivectorialidad que ya mencionaron mis compañeros y que es algo que han defendido Rusia y China y dentro del grupo de los BRICS sobre la democratización de las relaciones internacionales, sobre un verdadero multilateralismo en las relaciones internacionales y buscar alternativas al modelo planteado por Estados Unidos. Pero también, si lo vemos desde el punto de vista económico, la economía rusa y su alcance es muy pequeño para lograr estos cambios significativos. No significa que no se pueden lograr, pero depende de los aliados y del apoyo que puedan conseguir de otros estados dentro de la comunidad internacional. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a la maestra Mónica por su ponencia. Con esto pues damos cerrada por la ronda de exposiciones y abrimos el espacio para preguntas y respuestas, invitando a quienes nos observan en el Facebook Live, a que por favor puedan escribir sus preguntas y se las haremos llegar a las y los ponentes. Y mientras me permito leer la primera pregunta por parte de nuestro querido colega Emir, quien saluda pues a la mesa y que pregunta lo siguiente, que es una pregunta abierta para quien quiera responder. ¿Qué escenario, resultado, posición o condición entre los actores involucrados en el conflicto podría poner fin al evento bélico o cuando menos un alto al fuego? ¿No? Me parece una pregunta interesante. Y bueno, también manda saludos al GES y felicitaciones por el 5º aniversario. Muchas gracias, Emir. No sé quién quisiera responder. Una pregunta complicada. Sí, es muy complicada. Si me permiten solamente empezar con una serie de dibujo, porque, híjole, la verdad es que el fin de la guerra está del lado de los actores, ¿no? En el sentido de lo que solicita Rusia es la no expansión de la OTAN, que fue la causa precisa de esto, y ahora la exigencia de Ucrania es que Crimea regrese a soberanía ucraniana. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues la verdad es que si somos un tanto realistas, muy poco probable que eso suceda. Entonces, digamos, la salida hasta el día de hoy parece seguir siendo bélica, seguir escalando la guerra, seguir escalando sanciones, como lo acaba de decir Mónica en su brillante exposición, o pues de alguna manera, digamos, no hacer caso a las propuestas políticas que también ya había mencionado Miche, por ejemplo, la cuestión mexicana sobre esta parte de la tregua, de incorporar a diferentes actores para que pudieran mediar. El mismo Naftali Bennett, ex primer ministro de Israel, pues lo dijo, ya estábamos llegando en Bielorrusia a un acuerdo, pero vuela Boris Johnson precisamente a decirle a Zelensky que van a tener todo el apoyo militar para que, para que pueda continuar la guerra en estos momentos. Yo pensaría que hasta que logren un acuerdo Estados Unidos, Rusia y China sobre cómo, digamos, dirigirán la actual revolución científico-tecnológica, podemos observar esa repartición de mercados,
esa, digamos, pues de alguna manera, nuevo Yalta, lo mencionaba en alguna exposición, Imelda, que acabamos de tener creo que la semana pasada, y justo eso, ¿no? Hasta que se sientan a negociar, pero sí pueden negociar. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Cuando Biden visitó Ucrania, pidieron que en ese momento pues no hubiera ningún ataque hacia Ucrania, ¿no? Es decir, que la comunicación directa está entre Estados Unidos y Rusia. Le pidió Estados Unidos permiso a los rusos para poder estar en Ucrania y se enteraron mucho antes que el mismo Zelensky, ¿no? Me parece que también mediante avance el tiempo, la presión de la población europea implicará orillar a sus gobernantes a buscar otro tipo de solución que probablemente sea una salida para Rusia un poquito más digna que para Estados Unidos. Vladimir Putin lo dijo al inicio del conflicto, es una guerra en la que todos vamos a perder, pero hay niveles de derrota y eso es muy importante. Biden empezó perdiendo una guerra en Afganistán y parecería ser que es algo en 3 años, ¿no? En estos años que lleva, perdón, en el poder, muy recurrente en su cuestión. Hay que ver lo que dijo el médico de Obama en su Twitter respecto a la salud mental de Biden, que precisamente también yo diría que tendría que ver algo en esto, ¿no? Gracias, Abdiel. Me permite darle la palabra a la profesora Imelda para seguir con otras dos preguntas que nos llegaron por redes sociales. Adelante, Ime. Sí, claro, rápidamente, pues bien es cierto, es una pregunta, vaya, que todos nos hacemos en este momento, cumplido ya un año del inicio de este impacto que hizo Rusia, la unipolaridad y que pues nos encontramos en estas sombras de no saber, al menos a corto plazo, qué sucede, esto está escalando. Sin embargo, aquí lo focalizo desde el punto de vista de la diplomacia y obviamente, ¿no?, de la proyección de política exterior. Recuerdo mucho, como bien lo comentan aquí los colegas, ¿no?, que uno de los puntos centrales que el gobierno ruso pidió desde noviembre de 2021 era que las fronteras de la OTAN tenían que regresar a los de 1991, 1992, cosa que pues obviamente no creo que pueda suceder. Ese es un punto para sentarse a la mesa de negociación y un alto al fuego, ¿no?, por parte de los rusos. También me llama mucho la atención en las últimas horas, siguiendo las noticias de lo que sucede en la interacción, ¿no?, del gobierno de Vladimir Zelensky, es que le han llegado comunicados del presidente francés, del canciller alemán Scholz, de Emmanuel Macron, de que empiece a buscar esa forma de alto al fuego y empiece, obviamente, la forma, ¿no?, de llevar a cabo una negociación ya con la Federación de Rusia. Los rusos, obviamente, ellos están abiertos a la diplomacia, a la negociación, pero en estos momentos, pues, por el impacto de esta operación especial militar, están, vaya, dando el mensaje a todo el mundo de que están defendiendo, ¿no?, su aspecto de política exterior, seguridad nacional, territorial, toda esta cuestión, también enfoque geopolítico. Entonces me parece, ¿no?, que es esto, pero sobre todo aquí dependerá mucho de la autonomía de la política exterior de Ucrania, porque sabemos que está completamente entregada a los intereses de los líderes euroatlánticos, y ellos son los que están haciendo esta escalada, y pues obviamente el objetivo central de la OTAN desde que se fundó en 1949, ¿no? Estados Unidos dentro de Europa, Alemania abajo, la Unión Soviética, o en este caso actualmente Federación de Rusia, contenida, ¿no? Entonces, muy interesante esta pregunta y pues bien, esperemos que sean las medidas diplomáticas las que lleven y pongo este foco a la mesa, ¿no? La diplomacia secreta. Vamos a ver, como bien comenta Abdiel, ¿no? Estados Unidos pidió permiso a Rusia, los rusos ya sabían que llegaba a Kiev, entonces vamos a ver qué papel juega la diplomacia secreta en este contexto las próximas semanas o meses. Muchas gracias. Gracias a ti, Imelda. Me gustaría leer las preguntas que están en redes. Una hecha por Heidi Moscosa. Dice, buenas noches, tengo dos preguntas. ¿Consideran que el contar con el armamento suministrado por Estados Unidos hacia Ucrania realmente signifique protección para este país?
¿Y qué opinan acerca de lo que el jefe de la CIA mencionó hace un par de días, de que se espera que en algún momento China proporcione armas para la Federación de Rusia para su uso en Ucrania? Ujú, esta es una pregunta que nos lanzan. Muchas gracias a quienes nos están escribiendo en el chat del Facebook Live. Y también nos hace una pregunta Priscila Huerta. Buenas noches, muchas gracias a todos por la información. ¿Existe alguna postura reciente de Corea del Norte respecto al conflicto actual? Gracias, saludos, Pris. Y pues muchas gracias por la pregunta. Me parece que también son preguntas abiertas, pero me parece que también había Michelle pedido la palabra. No sé si quieras responder alguna de estas. Sí, sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas también. Yo, bueno, quería hacer como un comentario adicional a lo que había respondido Imelda sobre este escenario posible. En efecto, o sea, con la petición de Vladimir Putin sobre regresar las fronteras de la OTAN a las que eran en 1991-92, evidentemente eso ya sería imposible, o sea, como regresar más allá de los países bálticos, ¿no? Todos los demás países que se han estado añadiendo, pero sí creería que una posibilidad del alto al fuego o algún acuerdo al que podrían llegar específicamente, vale decirlo, o sea, como entre Estados Unidos y Rusia, y que estaría ahí Ucrania quien tendría que aceptarlo, sería como esa petición de que Ucrania se convierta en un estado neutral, ¿no? O sea, como asegurar o tratar de hacer ahí alguna promesa de que Ucrania no vaya a ser añadida a la OTAN en un futuro próximo, y seguramente ahí también tratarían de negociar justamente que tampoco fuera añadido a la Unión Europea, ¿no? Pero ahí, pues obviamente dependería de muchos factores, y uno de ellos también de las decisiones o no del gobierno ucraniano. Cosa que ahí también habría un escenario interesante que pensar si Zelensky va a seguir en la presidencia de Ucrania, ¿no? O sea, primero, pues cuánto tiempo más va a seguir este conflicto, cuáles van a ser las decisiones políticas internas de Ucrania, si va a haber ahí alguna modificación del gobierno, y si hay alguna modificación del gobierno, si este nuevo gobierno se inclinaría más hacia las peticiones de Rusia, más hacia las de Occidente de nueva cuenta, y si se podría llegar como a este acuerdo de neutralidad pues para retirar como esas tropas, ¿no? Y bueno, ya nada más haciendo un comentario rapidísimo sobre una de las preguntas sobre si las armas realmente protegen a Ucrania o en este sentido creo que iba la pregunta, pues al final es un negocio, ¿no? Y no por nada Estados Unidos se posiciona como uno de los principales vendedores de armas a nivel mundial, entonces es también bastante beneficioso, creería yo, justo como todo este envío de armas, pero también de ayuda económica, que sí, en estos momentos quizás es una ayuda o estos préstamos, pero que en algún momento van a tener que pagar, ¿no? Entonces, pues al final sí, sigue como en ese sentido de la economía de guerra, y no creo que no para nada en un sentido como altruista. Y yo creo que yo cerraría por aquí. Gracias. Gracias, Michelle. Adelante, Mónica. Sí, bueno, yo también veo aquí que lo difícil de las negociaciones, todo se habla de negociaciones y del cese al fuego, pero las posturas parecen como que no embonan, o sea, es win-win, es suma cero. Entonces, en ese sentido, si bien China planteó soluciones, regresar a la mesa de negociaciones y las alternativas no se ven plausibles, lo que se puede ver es también reducir el impacto del conflicto, pero extenderlo, así como el conflicto en el este de Ucrania nunca terminó, siempre hubo estos como skirmishes o conflictos, etcétera, etcétera, nunca terminaron. Entonces puede que se reduzca la intensidad, pero que se alargue en el tiempo, sobre todo si Rusia se encuentra cómodo respecto a ir sorteando las sanciones, puede seguir extendiendo el conflicto mientras tenga la capacidad económica de hacerlo. Y a la par, se puede debilitar Ucrania en el sentido de Ucrania depende de Occidente, y con eso lo relacionaría con la segunda pregunta. La CIA o las armas han ayudado a Ucrania, han ayudado a extender el conflicto definitivamente. Hemos visto cómo los Javelin han sido un dolor de cabeza para las tropas
rusas y cómo las armas proporcionadas por Occidente le han dado la capacidad al ejército de Ucrania de defenderse y de responder frente a las tropas rusas. Entonces, pensando desde el interés nacional, desde la existencia del Estado como parte del realismo político, claro que han ayudado a Ucrania porque sigue existiendo un Estado que se llama Ucrania. Y también deberíamos verlo desde, bueno, el interés nacional ruso que choca con el interés nacional ucraniano. Allí le va a tocar ceder al que sea más débil. Y mientras Occidente esté apoyando a Ucrania, tiene todavía esa capacidad de negociación o de no regresar a la mesa de negociaciones para pensar en la posibilidad de recuperar Crimea. Parece muy difícil, pero es una posibilidad que plantea el interés nacional ucraniano. Obviamente, recuperar el territorio de las provincias del Donbass, pero dependen de que Occidente no se canse y siga suministrando ese apoyo a Ucrania. Y respecto a Corea del Norte, no he visto ninguna noticia, desconozco el dato, pero Corea del Norte debe de estar contento que Estados Unidos esté poniendo atención a China y y a Rusia y a Ucrania y que no esté pensando en bueno, sí está pensando en la península coreana, pero no solamente por el programa nuclear de Corea del Norte, sino el estrecho de Taiwán también está ahí. Entonces hay otros asuntos que están también distrayendo la atención de Estados Unidos respecto al programa nuclear de Corea del Norte. Gracias, Mónica. Ahora me gustaría dar la palabra al doctor Adiel. Muchas gracias. Espero ser breve porque sí son preguntas que detonan un análisis, yo diría, muy fuerte respecto a lo que está haciendo Ucrania en el momento en el que recibe armas de Occidente. Ucrania detona ese armamento en suelo ucraniano matando a personas ucranianas en su mayoría. Es decir, está utilizando, si ustedes recuerdan el mapa que puso Mitchell, el mapa lingüístico, está matando a personas ucranianas con, digamos, una aproximación cultural más hacia la cuestión rusa. No está en su mayoría, digamos, matando a personas rusas. Ya lo mencionaba también Mitchell en la cuestión de las personas refugiadas, en dónde se encuentran específicamente. Creo que eso es muy importante mencionarlo. Y sí está manteniendo una guerra, la está prolongando, como ya lo dijo muy bien Mónica. Sin embargo, lo está prolongando sobre todo a costa de vidas ucranianas. Y eso habrá que señalarlo como es. Y se está haciendo a través de mercenarios entrenados. ¿Qué es lo que está haciendo Occidente cuando manda sus tanques? Los manda literalmente sin asistencia técnica, pero los manda con mercenarios que eran parte de sus filas y que ahora son ellos ya sin, digamos, la bandera de República Checa, sin la bandera del país que está donando este tipo de armas, para poder ser quienes estén en ese campo de batalla, pero ya como mercenarios. Eso es también importante señalarlo. A China, de alguna manera, esta parte de la guerra también le pone en jaque porque, digamos, se está armando de alguna manera Nueva Zelanda, está con este AUKUS, seguramente ustedes lo recordarán, quienes profundizan más en la cuestión de Asia-Pacífico y del Sur, podrán darnos un análisis más profundo en ese sentido, sobre todo porque estamos hablando de que China tiene en su poder los 7 puertos más importantes a nivel mundial en términos de comercio. Yo creo que es muy importante observar que pues también le impide a China en estos momentos este conflicto expandir o concluir algunos de los proyectos geoeconómicos que ya tenía alrededor de la ruta de la seda, y uno de ellos precisamente, digamos, cruzaba Ucrania con un tren que venía desde Wuhan. Y hay que tenerlo ahí presente. Los chinos no es que estén tan contentos con este conflicto, por eso están proponiendo ya salidas, como lo mencionaba hace un momento Imelda, diplomáticas para esta guerra, ¿no? Y en el caso de Corea del Norte, creo que es una pregunta, digamos, a tiempo. Corea del Norte es parte del club nuclear.
Y ese es un elemento de disuasión que lo sabe utilizar y lo ha utilizado Corea del Norte de una manera estratégica. Podremos juzgar como ustedes quieran en términos de calificativos al régimen de Corea del Norte, sin embargo, es un régimen que ha sabido jugar con la estrategia. En fechas recientes estaba haciendo ensayos con misiles nucleares e incluso logró desafiar el sistema antimisil de Corea del Sur, a grado tal de que, si no mal recuerdo, ayer o hoy la flota estadounidense mandó un submarino nuclear, el submarino Springfield, a mares de Corea del Sur, precisamente para mostrar este brazo nuclear y empezar a abrir otro escenario de conflicto, ¿no? Es decir, lo dijo Vladimir Putin, no es esta guerra no se va a acabar en Ucrania, ¿no? Ya están abriendo otros frentes. Muchas gracias, Abdiel. Imelda, adelante, por favor. Sí, respecto a la pregunta de nuestra querida compañera Pris, me da gusto saludarte, Pris. Pues bueno, Corea del Norte, ¿qué papel juega en este conflicto? Pues bueno, si bien es cierto este estado, ¿no? Que ha sido pues muy criticado en algunas formas, muy apoyado en otras, ¿no? Recordemos históricamente, rápidamente hago un contexto, ¿no? Este año se cumplen 70 años de la firma de aquel armisticio, ¿no? En el que se dio el alto al fuego porque no se ha llevado, ¿no? A una completa pacificación en la península de Corea, en donde la Unión Soviética pues tuvo un lugar significativo. Actualmente Rusia, su heredera, vamos a decirlo en este sentido, pues también debe de jugar un papel importante porque comparte frontera, ¿no? Con Corea del Norte. Ahora vamos a contextualizarlo ya al conflicto, a la coyuntura, pues bien, Corea del Norte ha votado en contra de todo lo que ha sido las sanciones que se le han impuesto a Rusia, de todas las resoluciones en la Asamblea General que van contra el interés de la Federación de Rusia. Vamos a poner ahí un punto especial de su interés en cuestión de proyección de su política exterior en Naciones Unidas, ¿no? Reconoció a las repúblicas independientes de Donetsk y de Lugansk, cosa que resultó que el presidente Vladimir Zelensky rompiera relaciones diplomáticas con Corea del Norte. El líder norcoreano ha propuesto que quiere mandar trabajadores para la reconstrucción de las partes del Donbass que Rusia pues ya tiene en su territorio, entonces eso hay que destacarlo, pero sobre todo lo siguiente, ¿no? Y esto es a cuestión de pregunta porque no sabemos qué vaya a suceder en este contexto, ¿no? Insisto, los 70 años de la firma de este armisticio. Corea del Norte tiene sanciones por parte de la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que han llevado al Consejo de Seguridad a abrir un debate por esta posición que tiene este país. Y pues bueno, Rusia en algunos momentos ha votado a favor de estas sanciones, pero ahora que Rusia también se encuentra sancionada en diversos aspectos que, si bien es cierto, no han resultado bajo el objetivo que los líderes noratlánticos y euroatlánticos han querido, vamos a ver de qué forma juega en el contexto del Consejo de Seguridad, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, el lugar en el que Rusia pueda favorecer a que estas sanciones contra Corea del Norte pues puedan bajar, ¿no? De esta forma. Entonces es interesante esta pregunta. Y pues bueno, con esto termino. Muchas gracias, Imelda. Aquí a lo mejor un poquito aclarar, yo también pensé que era nuestra colega Priscila Magaña, pero es pues una estudiante, me parece, de Nes Juriquilla, que también se llama así, Priscila Huerta, ¿no? Saludos a Priscila. Saludos a ambas. Saludos a ambas, sí, sí, sí. Pero Solo bueno, aclarar que no hay puntos extra, ¿eh? sí, sí, no, pero al contrario, muchísimas gracias porque nos están siguiendo y aprovecho un poco también el espacio para saludar a César Poblano, quien nos escribió en el chat que dice saludos a todas y a todos los participantes de la mesa, felicidades al grupo de estudios sobre Eurasia por sus 5 años, analizando la región y el mundo más por venir. Muchas gracias, César. Poblano, quien por cierto pertenece a un colectivo denominado Espacio Global, con quienes hemos colaborado también y a quienes saludamos calurosamente, así como a la Red de Estudios Globales Atlas Polaris, quienes recién nos brindaron generosamente una carta de felicitación. Muchas gracias a las y los colegas interesados pues, en las relaciones internacionales del mundo euroasiático. Igual, nada más aprovechar mi papel de moderador, me voy a permitir hablar un poco sobre el caso de Corea del Norte, porque también es algo que he seguido, ya que, bueno, ya lo respondieron muy bien Gabriel e Imelda,
Sin embargo, hay una situación ahí medio curiosa que algunos analistas están puntualizando, que es por un lado, obviamente, la crítica al envío de tanques por parte de Estados Unidos, la crítica que realizó la hermana de Kim Jong-un, em, Kim Yo-jong. Fue una crítica muy dura, pero fue ella, o sea, Kim Jong-un no ha salido a decir nada, es lo que quiero decir. Y también la otra cosa es que Estados Unidos ha acusado a Corea del Norte de suministrar baterías de, ¿cómo se dice? Em, baterías, pues, de armamento, pues, baterías de artillería a Rusia para usar en Ucrania, pero Corea del Norte a nivel oficial lo ha negado. Y eso es una cosa que está llamando la atención porque al final, como ya mencionó muy bien Imelda, si es un estado que de acuerdo con la política multivectorial que nos ofreció Imelda al inicio en su exposición, pues se considera aliado de Rusia. ¿Por qué negar esta participación? Digo, si ya se le etiquetó, es decir, ¿qué tendría que estar cuidando? Eso es un poquito lo que se está llamando la atención de negar la participación de la venta de baterías de artillería a Rusia, y parece ser que Corea del Norte, Pyongyang, está buscando, sobre todo a raíz de lo que ya mencionaba Abdiel, de esta movilización del submarino nuclear estadounidense, parece que está buscando un poco reducir las tensiones para que pueda proseguir su búsqueda por un estatus como potencia o estado nuclearmente armado. Es un poquito lo que se está diciendo. Entonces, pues por ahí me parece que podríamos abonar ahí al asunto de Corea del Norte. Me parece que ya no hay preguntas en el chat, entonces me parece que podremos dar por finalizada la mesa, no sin antes agradecer a nuestras ponentes, nuestro ponente por sus fabulosas exposiciones, y obviamente invitar a quienes siguieron esta mesa, quienes nos acompañaron esta noche, a seguir el trabajo del grupo de estudios sobre Eurasia, sobre todo en el marco del 5º aniversario. Hemos preparado pues varias actividades, varias cuestiones, y pues obviamente a seguir lo que pase en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que como ya parece ser que se ha mencionado en esta mesa, va a continuar, se están abriendo otros frentes, se está profundizando, se está ahondando, está impactando, ya lo decía, pues, bueno, lo dicen, me parece, varias voces, que tendríamos tal vez que empezar a hablar de un antes y un después a raíz del conflicto en Ucrania, sobre todo por las reconfiguraciones y los reacomodos que se están dando a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y a todos, y nos veremos en próximos eventos. Gracias por su atención. Un gusto verlos, colegas. Gracias, Lalo, por la moderación y nos vemos. Descansen. Buenas noches. Chao. Gracias, chao. Hasta pronto, buenas noches. Las Vidania. Das Vedania.